profundo bajo la superficie de América, en cuevas oscuras y misteriosas. La gente ha descubierto algunas de las cosas más extrañas imaginables. Algunas son escalofriantes, otras simplemente raras, y unas pocas te harán cuestionar la realidad misma. Desde artefactos antiguos hasta criaturas inesperadas, prepárate para explorar 33 de los hallazgos más bizarros jamás encontrados en cuevas estadounidenses. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Porque lo que verás a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre el mundo subterráneo. 1. El vaquero perdido en el tiempo. Un esqueleto con botas de vaquero fue encontrado en una cueva de Texas. Nadie sabe exactamente cómo llegó allí, pero las botas estaban intactas, casi como si simplemente hubiera entrado caminando y nunca salió. Los huesos sugerían que había estado allí durante décadas, pero ningún registro de un vaquero desaparecido coincidía con el descubrimiento. Es casi como si hubiera cabalgado directamente desde el salvaje oeste hacia el olvido, dejando solo sus botas como testigo de su último viaje. Las autoridades locales investigaron pero nunca pudieron identificar quién era este misterioso jinete. 2. Los gigantes pelirrojos de Nevada. En lo profundo de la cueva Lovelock en Nevada, los exploradores encontraron lo que las leyendas llamaban momias gigantes pelirrojas. Figuras imponentes de un relato salvaje sobre una raza antigua que chocó con tribus nativas. Los esqueletos eran inusualmente altos, algunos de más de 2 metros, con cráneos enormes que desafían cualquier explicación fácil. ¿Son estos los huesos de verdaderos gigantes o solo una historia estirada más grande que la vida? Los arqueólogos se rascan la cabeza debatiendo si es mito, medición errónea o algo más extraño enterrado en el pasado. Las tribus locales tenían leyendas sobre estos seres que vivían en las montañas. 3. El tesoro español olvidado. Barras de oro valoradas en millones fueron encontradas escondidas en una cueva de Nuevo México, pero nadie sabe quién las puso allí o por qué. Algunos creen que era el tesoro oculto de los conquistadores españoles que nunca regresaron a reclamarlo. Otros piensan que los forajidos usaron la cueva como una bóveda secreta para esconder sus ganancias ilícitas. Unos pocos incluso sospechan que era un alijo del infame Jesse James, quien supuestamente operaba en la región. La única certeza es que quien enterró esa fortuna nunca regresó por ella, dejando millones de dólares esperando en la oscuridad eterna de la caverna. 4. La perforadora fantasma del pasado. En una cueva, los exploradores se toparon con un viejo taladro de vapor abandonado en lo profundo del subsuelo. Cubierto de óxido, parecía algo de los 1800, pero ningún registro minero lo menciona. ¿Cómo llegó allí sin una entrada lo suficientemente ancha para arrastrarlo? Algunos dicen que fue dejado por un inventor loco que experimentaba con tecnología subterránea. Otros piensan que simplemente se hundió a través de la tierra y el tiempo lo olvidó por completo. La máquina permanece allí como un monumento a un misterio sin resolver. 5. El cementerio de bestias prehistóricas. Una cueva en Tennessee reveló miles de huesos de animales prehistóricos, incluyendo gatos dientes de sable, mamuts e incluso perezosos terrestres gigantes. Estas criaturas una vez vagaron por América del Norte, pero desaparecieron hace miles de años. Los huesos estaban tan bien preservados que los científicos podían ver marcas de mordidas, evidencia de que incluso en aquel entonces la naturaleza era igual de brutal. Este cementerio subterráneo cuenta la historia de un mundo perdido donde monstruos caminaban libremente. Los paleontólogos consideran este sitio uno de los más importantes de América del Norte. 6. El oso que nunca despertó. En una cueva de Missouri, investigadores descubrieron el esqueleto completamente intacto de un oso de la edad de hielo. Lo espeluznante es que fue encontrado acostado en posición de dormir, como si simplemente se hubiera ido a dormir y nunca despertó. Aún más extraño, profundas marcas de garras fueron encontradas cerca, sugiriendo que algo más podría haber estado allí cuando murió. ¿Fue un sueño eterno o algo más siniestro selló su destino? El animal parecía haber elegido ese lugar específico para su último descanso. 7. Los mapas del laberinto perdido. En lo profundo de la cueva Mammoth en Kentucky, exploradores descubrieron un alijo de antiguas tablillas de arcilla grabadas con diseños en espiral. Estos no eran simples garabatos, eran mapas, tal vez de la cueva misma, dibujados hace 4000 años. Quien los raspó en la existencia conocía este laberinto como la palma de su mano, pero su propósito se perdió en las edades. ¿Qué secretos intentaban preservar en la piedra? Los arqueólogos especulan que podrían haber sido guías para rituales sagrados o expediciones mineras ancestrales. 8.
El muro de la privacidad absoluta. Un misterioso muro de piedras apiladas fue encontrado dentro de una profunda cueva de Missouri. ¿Quién lo construyó? Nadie lo sabe, pero quienquiera que fueran eran serios sobre su privacidad. El muro no tenía aberturas, ninguna razón para existir, y no había herramientas o restos cerca. Algunos dicen que estaba destinado a mantener algo afuera, o tal vez algo adentro. La pregunta permanece sin respuesta y el muro sigue siendo un enigma arquitectónico que desafía toda lógica. 9. El ritual de las alas de murciélago. Una cueva de Nuevo México escondía una pila escalofriante de alas de murciélago, miles de ellas apiladas cuidadosamente como si fueran arregladas por manos humanas. Sin esqueletos, solo las alas, quebradizas y espeluznantemente preservadas. Los lugareños susurran sobre un ritual antiguo, pero no se encontraron herramientas o pistas cerca. ¿Fue esto obra de una tribu olvidada o algo mucho menos humano? La precisión del arreglo sugiere un propósito ceremonial que nunca comprenderemos completamente. 10. El altar manchado de sangre. En una cueva de Pensilvania, exploradores encontraron un altar de piedra dentada, resbaladizo con manchas oscuras que no se lavan. Sin herramientas ni hueso cerca, solo esta losa, fría y pesada, como si estuviera esperando algo. Los lugareños dicen que está maldito. Otros suponen que es de un ritual tan antiguo que incluso la tierra olvidó quién sangró allí. Las manchas permanecen como testimonio silencioso de ceremonias que tuvieron lugar hace siglos en la oscuridad total. 11. El supermercado prehistórico de maíz. En una profunda cueva de Utah, exploradores encontraron un enorme depósito de maíz antiguo perfectamente preservado durante más de 1000 años. Es como un Costco prehistórico. Menos las muestras gratis. Los granos aún estaban intactos, lo que sugiere que quien los almacenó tenía la intención de regresar, pero nunca lo hizo. ¿Qué catástrofe les impidió volver? Este descubrimiento ofrece una ventana fascinante a las prácticas de almacenamiento de las culturas antiguas. 12. Los huesos del gigante olvidado. En lo profundo de una cueva de Idaho, investigadores descubrieron huesos masivos que se pensaba eran de un mamut, hasta que las articulaciones no coincidieron con ninguna especie conocida. Demasiado grandes, demasiado extraños, insinúan un herbívoro colosal perdido en el tiempo. ¿Era este un gigante olvidado que una vez vagó por las llanuras prehistóricas? Los científicos continúan estudiando estos restos, tratando de clasificar a qué criatura pertenecieron realmente. 13. Los peces ciegos del abismo eterno. Algunas cuevas estadounidenses albergan especies de peces ciegos que evolucionaron sin ojos porque, bueno, cuando vives en la oscuridad total, ¿para qué molestarse? Estos peces confían en sentidos elevados de tacto y olfato para navegar, demostrando que la naturaleza no necesita visión para sobrevivir. De hecho, su piel es tan sensible que pueden sentir el agua a su alrededor, detectando movimiento desde muy lejos. Son fantasmas vivientes del mundo submarino que han desarrollado adaptaciones extraordinarias. 14. La máscara alienígena de madera. En una cueva de Oregón, exploradores descubrieron una misteriosa máscara de madera con características exageradas, casi alienígenas. La artesanía era diferente a cualquier cosa encontrada en la región y su propósito sigue siendo desconocido. Algunos creen que era un artefacto ceremonial usado en rituales sagrados, mientras que otros especulan que representaba algo o alguien que no era de este mundo. Sus ojos vacíos parecen mirar a través del tiempo con una expresión que nadie puede descifrar. 15. Las manos mutantes de California. Una cueva en California tenía cientos de huellas de manos antiguas en sus paredes. Algunas parecían normales, pero otras tenían dedos extra o formas bizarramente alargadas. ¿Explicación paranormal o mutación genética? Tú decides. Las marcas son tan distintas que algunos creen que pertenecían a un grupo desconocido de humanos primitivos, unos con diferencias anatómicas que nunca se han visto en ningún otro lugar. Este hallazgo desafía nuestra comprensión de la evolución humana temprana. 16. El nido del monstruo reptiliano. En una cueva de Tennessee, alguien desenterró un nido fosilizado de huevos, cada uno del tamaño de un balón de fútbol americano. Lo que sea que los puso no era ningún pájaro. Las cáscaras tenían crestas extrañas, insinuando un reptil perdido en el tiempo. Imagina esas cosas eclosionando en la oscuridad, sus garras raspando piedra mientras se liberaban. ¿Qué clase de criatura dejó este legado aterrador? Los paleontólogos no han podido identificar la especie con certeza. 17.
La guarida del cazarrecompensas perdido. En un túnel de mina abandonado convertido en cueva en Utah, exploradores encontraron una pared empapelada con carteles de "Se busca" descoloridos de los 1800. Forajidos, bandidos, nombres que nadie recuerda. Pero ¿por qué pegarlos bajo tierra? Algunos estaban tachados con un cuchillo, otros marcados con X, la guarida de un cazarrecompensas o un cementerio para los cazados. Este descubrimiento macabro sugiere historias de venganza y justicia fronteriza. 18. El Salón de Cristal Resplandeciente. Una caverna en Dakota del Sur contenía cristales de cuarzo masivos, algunos más altos que una persona. Parecía algo sacado directamente de una película de ciencia ficción. Las paredes brillaban, reflejando luz en patrones espeluznantes, casi hipnóticos. Los científicos dicen que los cristales tomaron millones de años en formarse, creciendo a un ritmo casi imperceptible, como un río congelado de vidrio brillante. Este lugar es considerado uno de los tesoros geológicos más impresionantes. 19. El calendario celestial de cobre. En una cueva de Wyoming, exploradores descubrieron una delgada placa de cobre grabada con líneas y símbolos extraños. Algunos investigadores creen que puede haber sido un antiguo calendario astronómico, pero no coincide con ningún mapa estelar conocido. ¿Podría ser un método olvidado de rastrear el tiempo? ¿Uno que aún tenemos que entender? Sus secretos permanecen sin descifrar y continúan frustrando a los expertos en lenguas antiguas. 20. El arsenal fantasma de la Guerra Civil. Exploradores de cuevas en Alabama tropezaron con una pila de bayonetas oxidadas de la Guerra Civil apiladas como leña. Sin cuerpos, sin batalla cercana, solo estas hojas, afiladas incluso después de 150 años. ¿Fueron escondidas por soldados en retirada o guardadas para una pelea que nunca llegó? El silencio de la cueva guarda la respuesta para siempre. Algunos historiadores especulan que era un arsenal secreto confederado. 21. El tesoro pirata de las anguilas. En un sistema de cuevas de Florida, buzos encontraron docenas de viejas monedas españolas, posiblemente de un naufragio perdido o tesoro escondido. La mala noticia: la cueva estaba infestada de anguilas y no de las amigables. Algunas de las monedas databan de los 1600, lo que significa que podrían haber pertenecido a un alijo pirata perdido hace mucho tiempo. Imagina nadar a través de esa oscuridad, sintiendo algo deslizarse junto a tu pierna, solo para emerger agarrando un puñado de oro. 22. El perro momificado que ladra en la eternidad. En una profunda cueva de Montana, un grupo de exploradores espeleólogos encontraron los restos momificados de un perro en perfecto estado de conservación. La parte increíble es que había estado allí durante más de 50 años, perfectamente preservado por el aire seco y las condiciones únicas de la caverna. El perro probablemente había perseguido algo dentro de la cueva, quizás un conejo o algún otro animal pequeño, y nunca encontró la salida entre los laberintos de túneles oscuros. Su cuerpo quedó atrapado en el tiempo, como una estatua de piel y hueso que nos recuerda la fragilidad de la vida. Aún más espeluznante, los lugareños reportaron haber escuchado débiles ladridos cerca de la entrada de la cueva antes de que se hiciera el descubrimiento. Los sonidos eran tan claros que algunos testigos pensaron que había un perro vivo perdido en la zona. ¿Su espíritu aún busca el camino a casa después de décadas de soledad? Los residentes de la zona evitan la cueva por la noche, convencidos de que el alma del animal sigue atrapada entre este mundo y el siguiente. 23. El insecto gigante prehistórico volador. En una cueva de Nueva York, exploradores encontraron una huella fosilizada de un ala de insecto del tamaño de una mano humana, perfectamente preservada en la roca sedimentaria. Sugiere que insectos gigantes una vez zumbaron a través de cielos antiguos, dominando el aire cuando los dinosaurios aún caminaban por la tierra. Imagina tropezar con eso en la oscuridad, prueba de un mundo donde los insectos gobernaban y el tamaño no tenía límites como en la actualidad. Este descubrimiento nos recuerda que la Tierra una vez fue el hogar de criaturas verdaderamente monstruosas, que harían que cualquier película de terror pareciera inofensiva. Los científicos estiman que este insecto vivió hace aproximadamente 300 millones de años, en una época cuando el oxígeno era mucho más abundante en la atmósfera, permitiendo que los artrópodos crecieran a tamaños impensables hoy día. El fósil está tan bien preservado que se pueden ver los delicados patrones de las venas del ala, como un vitral pétreo de la naturaleza antigua. 24. La figura sin rostro tallada en piedra. Una figura humanoide bizarra tallada en piedra apareció en una cueva de Pensilvania, descubierta por casualidad por un grupo de excursionistas. Alta, delgada, con dedos largos y desproporcionados, y ojos enormes que no encajan con ningún estilo de arte nativo que conozcamos. Símbolos se arremolinan a su alrededor, desafiando la traducción y frustrando a los lingüistas más experimentados.
como un grito silencioso desde la roca que intenta comunicar algo importante. ¿Fue obra de un artista desconocido con una imaginación salvaje, la obra maestra de una tribu olvidada que vivió hace milenios, o solo un truco de sombras y erosión natural? Sea lo que sea, es demasiado impactante para ignorar y demasiado preciso para ser accidental. La talla mide aproximadamente 2 metros de altura y está ubicada en una cámara profunda de la cueva, lejos de cualquier entrada natural, lo que plantea la pregunta de cómo los antiguos artesanos trabajaron en tal oscuridad. Algunos investigadores especulan que podría representar una deidad olvidada o incluso un visitante de otro mundo, según las interpretaciones más controversiales. 25. Las armas de hueso quirúrgicas ancestrales. En una cueva bajo las montañas rocosas, investigadores encontraron huesos que habían sido deliberadamente afilados en armas letales con una precisión asombrosa. Estas no eran herramientas toscas hechas a la carrera. Estaban finamente elaboradas, casi quirúrgicas en su precisión y simetría perfecta. Pero tenían miles de años de antigüedad y ninguna civilización conocida en el área tenía ese nivel de artesanía tan refinado en esa época. ¿Quiénes fueron estos artesanos perdidos que dominaban técnicas que no deberían existir? El nivel de sofisticación sugiere una cultura avanzada que la historia olvidó completamente, borrada del registro arqueológico por razones desconocidas. Los bordes de estas armas de hueso son tan afilados que los investigadores modernos se han cortado accidentalmente al manipularlas sin el cuidado adecuado. El hueso utilizado proviene de animales grandes, probablemente bisontes o alces, y fue pulido hasta alcanzar un brillo casi metálico. Este hallazgo desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de las culturas prehistóricas de América del Norte. 26. La cámara de los cráneos perforados ritualmente. Una cueva en Missouri contenía una cámara llena de cráneos humanos perfectamente preservados por las condiciones secas del ambiente. No había cuerpos ni artefactos, solo los cráneos dispuestos en círculos concéntricos. Algunos tenían agujeros extraños en ellos, como si algo hubiera sido perforado con extrema precisión usando herramientas primitivas pero efectivas. Los científicos creen que podría haber sido un sitio ritual antiguo donde se practicaban ceremonias funerarias complejas, pero la falta de cualquier otro resto lo convierte en uno de los hallazgos más inquietantes jamás registrados en territorio estadounidense. ¿Qué ceremonia requería tal procedimiento macabro? Los agujeros en los cráneos están ubicados en posiciones específicas que sugieren conocimiento anatómico, posiblemente relacionado con la trepanación, una práctica médica antigua. Algunos de los cráneos muestran evidencia de que las personas sobrevivieron al procedimiento, pues el hueso comenzó a sanar alrededor de las perforaciones. El propósito exacto permanece en el misterio. ¿Era medicina, ritual religioso o castigo? 27. La galaxia subterránea de cristales brillantes. En una cueva de Texas, exploradores descubrieron un túnel forrado con diminutos cristales que brillan como una galaxia subterránea cuando se iluminan con linternas. Las paredes centellean débilmente, proyectando reflejos como estrellas sin fuente clara de luz propia. Es como si la naturaleza pintara su propio cielo nocturno en lo profundo bajo la tierra. Un universo secreto esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en la oscuridad. Los visitantes describen la experiencia como caminar a través del espacio exterior, sin salir del planeta. Una sensación surrealista que desorienta los sentidos. Los cristales son principalmente cálcita con trazas de minerales que refractan la luz de maneras inusuales, creando ese efecto mágico. Geólogos estiman que esta formación tomó más de 10.000 años en desarrollarse, gota a gota de agua mineral que se evaporaba dejando atrás estos diminutos diamantes naturales. El túnel se extiende por más de 100 metros y en algunos puntos es tan angosto que los exploradores deben arrastrarse sobre sus estómagos para continuar. 28. El infierno de huesos quemados ceremoniales. Una cámara oculta en una cueva de Oregón contenía una pila masiva de huesos quemados apilados contra la pared posterior. Estos no eran solo huesos de animales sacrificados, eran restos humanos carbonizados en temperaturas extremadamente altas. Algunos databan de más de 1000 años atrás, llevando a los expertos a creer que este era un entierro antiguo o sitio de sacrificio usado repetidamente a lo largo de generaciones. Pero la falta de herramientas u objetos ceremoniales hace que el propósito sea un misterio aterrador que continúa sin resolverse. ¿Qué ritual oscuro se llevó a cabo en estas profundidades alejadas de los ojos del mundo? El análisis de los restos reveló que las personas venían de diferentes grupos étnicos y edades variadas, desde niños hasta ancianos. La intensidad del fuego necesario para quemar los huesos de esta manera sugiere piras funerarias masivas o cremaciones ceremoniales. Algunos huesos muestran marcas de corte previas a la quema,
lo que complica aún más la interpretación. Las cenizas mezcladas con los huesos contienen restos de plantas aromáticas, sugiriendo que se usaban inciensos o hierbas sagradas durante las ceremonias. 29. Los rasguños deliberados en la pared misteriosa. Una cueva de Carolina del Norte reveló una pared cubierta con diminutos rasguños parecidos a garras que se extienden por más de 20 metros cuadrados. Al principio, los investigadores pensaron que fueron hechos por animales que buscaban refugio, pero el patrón era demasiado deliberado, casi como escritura organizada en líneas horizontales. Algunos creen que podrían haber sido humanos primitivos tratando de dejar mensajes importantes para las generaciones futuras, pero otros no están tan seguros de esta teoría. ¿Qué historia intentaban contar con tanta desesperación? El patrón se repite con tal consistencia que debe tener significado comunicativo más allá del arte decorativo. Los rasguños fueron hechos con herramientas de piedra afiladas y requirieron horas, posiblemente días de trabajo meticuloso en la oscuridad total de la cueva. Algunos arqueólogos comparan estos patrones con protoescrituras encontradas en otras partes del mundo, sugiriendo que podrían representar uno de los intentos más tempranos de comunicación escrita en América del Norte. La posición de las marcas, a diferentes alturas en la pared, sugiere que múltiples personas de diferentes estaturas participaron en su creación. 30. La escalera hacia el abismo inundado negro. En una profunda caverna de California, buzos exploradores encontraron una vieja escalera de madera que conducía a la oscuridad total de un pozo vertical. La escalera tenía al menos 100 años según el análisis de la madera, pero ningún registro histórico menciona que se haya construido algo allí ni para qué propósito. Lo que es peor, nadie sabe a dónde conduce porque el pasaje debajo estaba completamente inundado con agua negra como petróleo. ¿Qué secretos esperan bajo esas aguas negras que parecen absorber la luz? Ningún buzo se ha atrevido a descender hasta el final por temor a quedar atrapado en túneles sumergidos sin salida. La escalera está sorprendentemente bien preservada para su edad, casi como si el ambiente de la cueva la hubiera protegido del deterioro normal. Los peldaños están desgastados en el centro, evidencia de que muchas personas subieron y bajaron por ella durante años. ¿Era una mina secreta? ¿Un escondite de contrabandistas? ¿O algo completamente diferente? El agua del pozo es tan oscura que no refleja las luces de los buzos, creando la inquietante sensación de estar mirando hacia el vacío absoluto. 31. El revólver sin disparar del salvaje oeste. Un explorador en una cueva de Texas encontró un viejo revólver oxidado encajado entre algunas rocas en una grieta angosta. Era un Colt Peacemaker de finales de los 1800, del tipo usado en el salvaje oeste por vaqueros, forajidos y agentes de la ley. El arma tenía 6 balas en el tambor, pero nunca fueron disparadas según confirmaron los expertos en armas antiguas. ¿Se perdió en una pelea desesperada? ¿En un escape apresurado por túneles oscuros? ¿O fue dejada allí intencionalmente por una razón que nunca conoceremos? La respuesta se oxidó con el metal a lo largo de más de un siglo. Tal vez su dueño nunca tuvo la oportunidad de usarla, sorprendido por un derrumbe, una inundación repentina o algo peor en las profundidades. El revólver tiene iniciales grabadas en la empuñadura, pero están demasiado erosionadas para leerlas claramente. Los historiadores locales han buscado en archivos antiguos sin encontrar reportes de personas desaparecidas que coincidan con el arma. El misterio permanece sin resolver como tantos otros en estas cuevas olvidadas. 32. El huevo del dragón de piedra perfecto. En una cueva de Kentucky, investigadores tropezaron con una piedra masiva, casi perfectamente esférica, descansando en una cámara aislada. Los geólogos afirman que podría haberse formado naturalmente durante millones de años mediante procesos de erosión y deposición mineral, pero las leyendas locales cherokee dicen que es el huevo de un dragón de piedra que nunca eclosionó. Dejado allí por espíritus antiguos, su perfección desafía la lógica natural y las probabilidades estadísticas de formación aleatoria. La esfera mide más de 1 metro de diámetro y pesa varias toneladas, demasiado pesada para haber sido movida por humanos sin maquinaria moderna. La superficie es lisa al tacto, pulida por agua o por manos humanas durante incontables generaciones. Cuando se golpea suavemente produce un sonido hueco que resuena por toda la cámara, como si el interior estuviera vacío. Algunos visitantes juran que la piedra está ligeramente tibia al tacto, más caliente que las rocas circundantes, aunque los científicos no han detectado ninguna anomalía térmica con sus instrumentos. La tradición oral de las tribus locales menciona esta piedra en historias que se remontan siglos atrás, siempre asociada con poder espiritual y advertencias sobre despertarla. 33. La trampa de hierro mortal del inframundo.
Un túnel bajo las montañas Apalaches fue encontrado completamente forrado con picos de hierro oxidados que sobresalen de todas las superficies. Nadie sabe por qué están allí, pero parecen haber sido colocados deliberadamente en un patrón sistemático que cubre cada centímetro del pasaje. Algunos creen que era una trampa diseñada para capturar intrusos o animales peligrosos, mientras que otros piensan que podría haber sido un intento desesperado de evitar que algo saliera desde las profundidades más oscuras de la Tierra. Los picos aún permanecen, oxidados pero amenazantes, como dientes de una bestia de metal esperando morder a cualquier persona lo suficientemente imprudente para intentar pasar. El metal muestra técnicas de forja consistentes con el siglo XIX, pero no hay registros de quién los instaló o bajo qué autoridad. El túnel se extiende por casi 50 metros antes de terminar abruptamente en una pared de piedra sólida. ¿Era el comienzo de algo que nunca se terminó? ¿O los constructores sellaron intencionalmente lo que fuera que encontraron al otro lado? Los lugareños evitan este lugar y circulan historias sobre gritos que se escuchan desde el interior en noches sin luna. Desde esqueletos misteriosos hasta artefactos inexplicables, estas cuevas estadounidenses guardan secretos que desafían la lógica y la historia establecida. Cada descubrimiento nos recuerda que bajo nuestros pies existe un mundo oculto lleno de misterios sin resolver que esperan paciente en la oscuridad. ¿Cuál de estos hallazgos te inquietó más? La próxima vez que veas la entrada de una cueva, recuerda que la oscuridad puede estar escondiendo mucho más de lo que imaginas. Tal vez algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas para siempre, esperando en el silencio eterno de las profundidades terrestres, guardando secretos que la humanidad no está lista para comprender.